Bueno, teníamos nuestro tren hoy a las 16 de la mañana, íbamos rumbo a Madrid, llegamos aquí a tiempo y de un pronto a otro nos cancelaron el tren sin ningún comentario por parte de Oigo y, y nada, pues tuvimos que rentar un coche para movernos hoy a Madrid, que mañana tenemos un vuelo de regreso a casa y nada, lamentable la verdad. Pues veníamos aquí que teníamos el tren alquilado a las 10 y hemos venido y está aquí todo este mogollón y claro, como hay mucho mogollón, pues nadie dice nada, ni nos ayudan, ni nos dicen lo que podemos hacer ni nada, y estamos mirando a ver que no tengamos que pasar aquí la noche también. Nada, que tengo un billete de ida y vuelta a Madrid porque voy a votar a las 10 menos 25, con una vuelta a las 6:30, son las 12:20 de la mañana y no sabemos absolutamente nada, no nos han dicho absolutamente nada. Y no sabemos cuándo se va a restablecer el servicio, ni si luego los trenes a la salida de Madrid tienen retraso o qué va a pasar. Nos ha supuesto pues el triple de lo que nos gastamos con los billetes de ida y vuelta. Pero bueno, hemos preguntado también, nos han dicho que es una avería que no tiene que ver con los trenes y tal, por las obras que se están haciendo, del enterramiento de las vías y tal, pero claro, ya no nosotros, que nosotros nos hemos buscado la vida, pero toda la gente que haya afectada, pues no veas. Así que hemos mirado aviones, digo, bueno, pues cogemos un taxi de estos, porque somos 7, cogemos un taxi y nos vamos los 7 en taxi y tal, pero que va, imposible, colapsado todo. Así que, nada, a ver lo que pasa, aquí a la aventura. Deben ir a la estación de Valencia Norte, el acceso de larga